Recibe al Señor, ¿verdad? Dios ha sido bueno. Amén. Dios ha sido bueno. Amén. Aleluya. Dios ha sido bueno. Todo el tiempo. Dios ha sido bueno todo el tiempo. Oh, Señor Jesús, ya nos hablaba mucho de las promesas. Amén. De las alabanzas, de las promesas que nos parece que Él ya no está. Creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento, ¿verdad? El momento que nos parece ya que el Señor no está, que nos ha abandonado, que creemos que ya estamos como que dice desechados por Dios. Amén, pero vuelvo y le siento. ¿No le ha pasado a ustedes, hermano? ¿Verdad que sí? Señor Jesús, vamos a estar disfrutando, aleluya, en Zacarías. Jesucristo es el Señor. Zacarías 9. Zacarías 9, versículo 1. Jesús es el Señor. Toda la gloria es para ti. Toda la gloria es para ti, ¿verdad? Toda la gloria es para Él, hermano. Toda la gloria es para Él. Es para ti, Señor. Dice Zacarías 9:1. Alégrate mucho. Alégrate mucho, hermano. Alégrate mucho. Hermano que tiene al lado, alégrate mucho, hermano. Alégrate mucho. Señor Jesús, alégrate mucho. Alégrate mucho. Señor Jesús, alégrate mucho. Señor Jesús, cuando hay promesas, ¿verdad? Cuando nuestro Padre, yo recuerdo cuando mi papá me prometía algo. ¿Cómo estamos nosotros cuando nuestro Padre nos promete algo, verdad? Señor Jesús, contento, ¿verdad? Cuando un Padre nos promete algo, Dios mío, a veces le decimos algo a cierre. Padre, y si a ese niño le traemos eso que le dijimos, se nos olvida, bueno, pues, entonces pone, pero con aquella carita, ¿dónde está la sorpresa? ¿Dónde está lo que me dijiste? ¿Dónde está, verdad? A mí, y así somos también nosotros. Y Dios hizo una promesa preciosa y nos dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Has escuchado alguna vez eso, hermano? Aleluya. ¿Has escuchado alguna vez que eso se cumplió? ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Aleluya. Eso se cumplió, ¿verdad? Y cuando vemos en el Nuevo Testamento, vemos a un hombre que parecía solamente un hombre normal, ¿ven? Porque compartía con la humanidad, pero exactamente se cumplió como le decía hoy. Y ellos se alegraron, colocaron palmas, ¿verdad? Manto lo colocaba y decía Hosana al que viene en el nombre del Señor. Se alegraron tanto, ¿verdad? Alégrate mucho, el Señor también nos dice, alégrate mucho. ¿Cómo llegó el Señor, hermano, a nuestro corazón un día? ¿Cómo llegó el Señor en su vida? En mi vida llegó también igualito, hermano, con un pollino. El Señor llegó, hermano, manso y humilde. Llegó a mi vida un día caminando con paso de amor tan tranquilo. Con aquel amor que me atrajo a Él, hermano, así entró a esta Jerusalén, a mi corazón, un día. Señor Jesús, manso, humilde. Él no vino a imponerme cosas como un rey, a decirme tienes que aceptar, porque si no te hago esto, te hago aquello, sino que Él se mostró manso y humilde. Y así llegó a su pueblo, y así ha llegado, creo yo, a nuestros corazones. Aleluya, manso y humilde. Mostrándose en un pollino, no en un gran caballo, ¿verdad? Le decía, alégrate mucho, Señor Jesús. Vemos que pasó un tiempo tan grande para que esto se cumpliera. Y tal vez ellos, esperando tanto tiempo, tal vez no se alegraban, ¿verdad? Porque cuando uno espera tanto tiempo algo que el papá le dijo y no viene, nos parece ya que nuestro papá se entretuvo y no nos va a dar nada. Está como Jairo. Jairo viene, se emociona Jairo, es el que convence al Señor por decir algo. Le dice al Señor que vaya por de su hija, que había muerto, ¿verdad? Lo convence, lo llama, lo jala, lo atrae, le dice que su hija está muerta, le insiste, le suplica, Señor Jesús. Y después que va tan tranquilo,
Alguien toca al Señor y el Señor se detiene. Tácata. Dios mío, cuando va una ambulancia o un doctor que uno ha llamado por una hija enferma, por un hijo, por alguna emergencia, y se detiene por otra, imagínense cómo se pondría uno, hermano. Y ese Jesús se detiene, ¿amén? Y no solamente eso, sino que recibe el milagro aquella mujer que lo toca, del flujo de sangre, llega y lo toca, y Jesús se detiene tan tranquilo con aquella paciencia y dice: ¿quién me ha tocado? Dios mío. Señor, apúrate. ¿Quién te ha tocado? Te vas a seguir deteniendo. Si mi hija está allá, Señor, ¿quién me ha tocado? Ya no sabía nadie que le había tocado. Otro le dice: Señor, tanta gente que están apretando todo el mundo. Vas a preguntar tú quién te ha tocado. Tanta gente que te ha tocado. No. Es que no es ese pretujón que me dieron. Es que alguien absorbió con su fe el poder. Le dice: es que poder ha salido de mí. O sea, él lo tenía, hermano. Y esto como que lo absorbió. Poder ha salido de mí. La mujer inmediatamente: Señor, le echa el cuento, ¿verdad? Señor, es que tanto tiempo con flujo de sangre, he gastado todo lo que tengo. Señor, perdóname, se va a hacer apedreada. Bueno, te toqué por lo menos. Y el Señor dijo: mujer, tu fe te ha salvado. Ven en paz. Pero esa noticia tan hermosa dándola aquí, por esta mujer que lo detuvo, vienen otro de la casa de Jairo. Jairo, no molestes más al maestro. No molestes más al maestro. Vas a seguir tú pidiéndole. Tu hija ya murió. Ya no hay esperanza, Jairo. ¿Cuántas veces lo han dicho así? No molestes más al maestro. No sigas orando, sigas pidiendo. Pero el Señor le dijo: cree solamente. Cree solamente. Cree solamente. Y qué precioso, hermana, que el Señor nuevamente cogió su camino. Aleluya. Y cuando llegó la cosa estaba más fea todavía de lo que se pensaba, ¿verdad? Ya estaban ahí con el velorio, con la hija muerta, los preparativos para el velorio, para todas las cosas, burlándose del Señor. Pero qué precioso que el Señor llegó y pudo entrar y dijo: solamente duerme. Y vemos que se le dijo: chacha, levántese, ¿verdad? Dele comidita. Inmediatamente resucitó. Tal vez momento donde estamos nosotros igual, ¿verdad? Y creo que el pueblo de Israel estaba igual, con una promesa que Dios como que dice como que no había cumplido. Y el Señor le decía: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Había una promesa: aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Y de Efraín destruiré los carros, continúa, y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Señor Jesús, ¿podemos creer eso, hermano? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Señor, ¿será que es mentira que tú no vas a restaurarnos el doble, verdad? Hoy también os anuncio. ¿Será que esa palabra solamente el Antiguo Testamento era para el pueblo de Israel? Entonces, bueno, dejemos de leerlo porque son profecías que se cumplieron al pueblo de Israel. ¿O será también para aquel que cree? Señor Jesús. El Señor hablaba y decía: vuélvete a la fortaleza, vuelve a creer, vuélvete a fortalecer en ese Señor, en ese que es tu fortaleza, que es Cristo. Vuélvete al Señor. Él es nuestra fortaleza, es nuestro refugio, ¿verdad? Y que seamos prisioneros de esperanza. O sea, que estemos en Él, amén, y no salgamos de eso que Dios nos ha dicho. Dice que, otra versión dice: por cada lágrima, la otra vez compartíamos, por cada lágrima que has derramado y por aquello que has esperado, te voy a dar el doble de bendición. ¿Quién no cree eso, hermano? Aleluya. Bendiciones en la tierra, pero bendiciones también en los cielos, ¿verdad? El Señor nos vino a dar vida eterna, nos vino a ayudar espiritualmente. Amén. Ay, pero hasta la ñapa nos da. ¿Sabes qué es la ñapa, hermano? ¿Alguno aquí no sabe qué es ñapa?
No, más o menos. Cuando uno va a esos carritos, como que yo el hermano dice que sí, el hermano. Cuando uno va a esos carritos, como decía el mercado de África, que hace los domingos, amén, algo así, venden tal vez chicha, o agua de panela, papelón con limón, o cualquier otra bebida, pero vendedores ambulantes que están por ahí en las calles y están con esas grandes cucharones sirviendo en los vasos. Y entonces viene uno y le dice a uno, dame una chicha, dame un papelón, dame X bebida que hagan típico del pueblo donde uno va. Y entonces viene uno, el vaso lo llena lleno, completo. Uno viene y se toma un poquito, más o menos como este pedazo así, no la mitad, sino un poquitico, por lo menos un cuarto más o menos. Y le dice, dame la ñapa. Y por el mismo precio vuelve nuevamente a recargar el vaso. Es como cuando uno está en, creo que es KFC, ¿no? Que recarga el vaso, de nuevo, de refresco, por el mismo precio. Pero eso le da un poquitico. Entonces él mismo le dice, tómatelo rápido, si quieres que yo te doy ñapa. Te doy más todavía. Te doy otro poquito, aunque tú te lo tomes. Y el mismo vendedor le dice a uno, no es falta que uno se la pida. A uno le dice, mire la ñapa, y aquí no hay ñapa. Entonces le dan un poquitico más a uno, ¿verdad? El Señor dice, te voy a dar la ñapa. Te voy a dar, pero el doble. No solamente eso, sino el doble. Tómatelo todo y yo te voy a llenar nuevamente. Qué preciosa esa promesa, ¿verdad? Amén. El Señor andaba así, dándole a los discípulos, ¿no? Y dice que nos tenemos que volver a la fortaleza. Porque a veces nos salimos de ahí. Cuando tarda, cuando estamos en situaciones, salimos de la esperanza que es Él. Porque Él entesado para mí a Judá como arco, dice. E hice Efraín su flecha. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Qué precioso es el Señor. Y Jehová dice, será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos de Austo. Es como un viento, dice, que sopla. El Señor iba delante como un viento que sopla del sur. El Señor decía esta profecía. Dice, Jehová de los ejércitos los amparará. ¿Creen eso, hermano? Amén. Jehová de los ejércitos los amparará. Y ellos devorarán. Y hollarán las piedras de las ondas. Y beberán. Y harán estrépito como tomados de vino. Y se llenarán como tazón. O como cuernos de altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios. Como rebaño de su pueblo. Porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. Dice aquí clamando, ¿verdad? Oh, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Vemos cuando llegó el Señor y se cumplió esta profecía. Pasó algo tremendo, hermano. Había una profecía también en Isaías. Vamos a buscarlo en Isaías 9:6. Que el Señor dijo, en este tiempo tal vez, el 24, 25, tal vez tienen muchas celebraciones, amén, de Jesús, del nacimiento de Jesús, todas estas cosas, ¿no? Dice el 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya, qué precioso. ¿No quieren algo más? ¿Será que hace falta algo más de lo que es Él para nosotros? Consejero, Padre eterno, Dios fuerte, por si acaso está con nosotros, ¿verdad? Pero también príncipe de paz. Esta profecía esperando un Mesías desesperado, hermano, y entre el Antiguo y el Nuevo Testamento parece que, o parece, no, hubo un silencio. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubo aproximadamente 400 años que como que Dios no hablaba, como que no pasaba nada, como que toda esa profecía que estamos ahorita leyendo no se cumplían y no se cumplía. Dios no habló más 400 años. Pero llegó un día Dios y mandó un ángel, y disfrutábamos el día, creo que viernes, y se presentó a Zacarías, el ángel Gabriel, se presentó a Zacarías, y empezó Dios a hablar nuevamente a través de un ángel.
Después de 400 años, Señor, yo creo que Zacarías como sacerdote le preguntaría a su papá, a su abuelo y a los demás, mira, y Dios no ha hablado más. Está calladito. No estamos cumpliendo los ritos que Él nos mandó, pero Dios no ha hablado más. No ha dicho más nada. ¿Qué está pasando? Pero qué tremendo que Dios se presenta, aleluya, a Zacarías. Después se le presenta también a María y también le habla. María, te tengo una noticia. Señor Jesús, ahí está, el Salvador del mundo viene. Se presenta también a Elizabeth. Señor Jesús también, y viene como que dice, Zacarías dudó. Claro, hermano, 400 años sin Dios hablar, sin escuchar ángeles y sin escuchar una referencia de que el papá le haya dicho, perdón, o el abuelo, mira, Dios habló con este profeta, Dios habló con aquel, no, sino que hay 400 años en silencio. Cuando viene a hablar el ángel y le dice, mira, tu oración ha sido contestada. Dios mío, todavía él dudaba, siendo sacerdote, estando presentando la ofrenda, estando dentro del altar, todavía dudaba. Y un momento en el que nosotros compartíamos algo sobre eso, porque a veces estamos en la iglesia, estamos en el altar, todavía dudamos. Somos así, ¿verdad, hermano? Todavía estamos dudando. Yo, por lo menos. Pero qué bello que el Señor sigue insistiendo. Y le dijo el ángel, igual, aunque tú dudes, yo igualito te voy a decir que te quedes callado, pero te lo voy a dar igualito. Tú dudas, pero yo te lo voy a dar, porque es que ya, eso es profecía. Viene alguien que es tu hijo, que es Juan el Bautista, y necesita abrir el camino para el Mesías. Pero qué bello que después el Señor, hermano, se presenta a los pastores, para que activa a esos pastores por allá tan tranquilos, tal vez cuidando sus ovejas, y se presenta y dice, mire, ha nacido alguien, el Salvador del mundo. Amén. Ha nacido el Salvador del mundo. Vaya, ustedes lo han conseguido envuelto en pañales. Ese que tanto estaban esperando, 400 años. Y después empezó a hablar. Señor, qué precioso, hermano. Después de tanto tiempo, viene y dice que se presentó. Vamos a buscarlo en Lucas, porque me llamó la atención esto en Lucas 2. Señor Jesús, Lucas 2:25, dice, fueron a presentar al niño cuando después de nacido, después que también los pastores lo vieron, aún también los magos estuvieron también ahí llevando riquezas, pero dice Lucas 2:25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Señor Jesús, y movido por el Espíritu vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo vieron, Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despida a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Dios le había dado una palabra. Y Simeón le dijo, ahora sí puedo yo morir, porque he visto lo que tú me prometiste, lo que tú me dijiste. Dice, conforme, ahora Señor, despida a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Qué bello. Él vio al niño y vio la salvación. El Espíritu Santo fue y habló a Simeón. Pero fíjate cómo conectó a cada uno. En el entorno, a todos ellos, cuando vio un Dios que tenía tiempo que no hablaba, pero empezó Dios a mandar a sus ángeles y al Espíritu a hablar. Y este Simeón se activa también y dice, han visto mis ojos al Salvador. Dice el 31, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué bello, hermano. Ya de aquí en adelante, aleluya, viene esa luz, esa revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Ya se presentó el niño. Dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Estaban sorprendidos, hermano. Dios tuvo que hablarle tantas cosas a ellos, ¿no? Dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí
Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Señor Jesús, María cuando escuchaba eso, Dios mío, esto le hablaba el Espíritu a través de Simeón. Dice, estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, nada más y nada menos. Imagínense. Dice, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Vemos cómo después de tanto tiempo, hermano, Dios empezó a conectar a estas personas para que empezaran a hablar de la salvación que ya había llegado. Amén, porque ese niño creció y era Jesús, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo y llegó a nuestros corazones, ¿sí lo creemos? Como un día llegó y le habló a cada uno de ellos, también nos habló. Y qué precioso que en Hebreos, vamos a buscar el libro de Hebreos. Este lo compartía con Johnny. No, Johnny, libro. Hebreos 1, dice el 1:1, habiendo hablado, Dios, Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, en la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Entonces dice que el Señor había hablado a través de ángeles, pero empezó a hablar a través de su Hijo. Me llamaba la atención que dice que tenía 400 años y empezó a hablar por medio de ángeles, pero a los 430 años, hasta los 30 años, Jesús también empezó su ministerio. Entonces el Señor Jesús empezó a hablar a los 430 años. Fue el mismo tiempo que estuvo el pueblo de Israel cautivo, sin escuchar también al Señor, cautivo en Egipto. Pero el Señor se presentó un día también a liberarlo, así como el Señor Jesús se presentó también después de 430 años, Dios hablando por el Hijo. Y hoy también, hermano, amén, sigue esa promesa en pie, esa promesa que ha dado el Señor en su palabra, ese que es salvación en nuestras vidas, ese que es salvación a las demás personas, se ha presentado y ha querido estar en nuestros corazones. Hay una profecía también que el mismo Jesús le dijo en Hechos, vamos a buscarla, Hechos 1, Hechos 1, vamos a leerlo desde el 6 para estar un poco ubicado. El Señor tuvo un tiempo con los discípulos, ¿no? Entonces ellos les hicieron una pregunta. Entonces lo que habían, Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos querían preguntar si el Señor iba a restaurar realmente Israel, y el Señor le dijo: el Padre sabrá cuándo va a restaurar Israel, pero usted, yo le decía algo, ustedes van a recibir poder. Hay una promesa, y me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando es una promesa, hermano, en la vida de cada uno de sus siervos y siervas, se cumple. Dios sabe lo que va a utilizar.
para cumplirla. Dios sabe si va a ser como Jonás, utilizar un pez y lo va a llevar, o va a utilizar cualquier otro método, pero de que lo lleva a cumplir lo que Dios tiene determinado para nuestras vidas. Y aquí a los discípulos les decía: ustedes van a recibir poder y necesitan que ustedes sean mis testigos en Jerusalén, donde están, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero parece que los discípulos, aunque le dijo al Señor esto y recibieron poder, porque en Hechos 2 reciben el Espíritu, ellos se quedaron tal vez algo conforme a lo que Dios le había dicho. Pero en Hechos 8.1 se cumple esta profecía. Vamos a buscarlo. Hechos 1.8, ahora Hechos 8.1, al revés, ¿verdad? Vamos a cambiarlo. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Dice: y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. La profecía era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos por su cuenta no quisieron salir. El Señor tuvo que mandarle, como a las abejas que no quieren salir del panal, ¿verdad? Le echan humo para que las abejas salgan, ¿verdad? Para poder castrar. Bueno, así también el Señor tuvo que permitir un Saulo para que ellos fueran esparcidos. ¿Por dónde? Por la tierra donde Dios le había dicho. Dios le había dado una promesa, el Señor Jesús le dio una promesa, que iban a predicar Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios tuvo que enviar a este hombre, ¿para qué? Para que sean esparcidos para esa tierra. Y dice el 2: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, escuchen esto, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los que fueron esparcidos, hermano, acaban de matar a un discípulo, lo acaban de apedrear, lo acaban de matar y estaban persiguiéndolo, salieron escondidos, pero ellos dicen que por todas partes anunciaban el evangelio. A ellos no les importó, eran tan infundidos de poder que aunque lo hayan matado, ellos necesitaban el Espíritu cumplir la profecía. ¿Cuál es la profecía? Que necesitaban predicar en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Y el Señor decía que esa profecía de Zacarías necesitaba que también lo llegara a Judea y Samaria también, hasta lo último de la tierra. Y necesitaba hombres, y por eso buscó a hombres que fueran. Fíjense que este hombre era Felipe, no era uno de los apóstoles, era solamente un diácono que servía al Señor. Ese Felipe el Señor lo utilizó, dice: entonces Felipe el 5 descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Estaba empeñado, hermano. Este seguía para adelante, aunque haya matado a Esteban, él seguía, predicaba a Cristo. Dice: y la gente, escuchen esto, unánimes, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Dice: porque de muchos que tenían espíritu inmundo serían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que gran gozo, dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Estamos en una ciudad, ¿verdad? Una isla llamada Tenerife. Amén. Y creemos que así como un día llegó Felipe a llevar este evangelio y a predicar el evangelio, dice que se llenó esa ciudad de gran gozo. Creemos también que Tenerife se va a llenar de gran gozo. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Quién lo cree? ¿Recibimos poder para eso? ¿Recibimos poder? Recibiréis poder, dijo el Señor, ¿verdad? La otra vez compartíamos, ¿te acuerdas? Tenerife, ¿te acuerdas lo que te dije la otra vez? ¿Lo tienes ahí? Aleluya. Señor Jesús, la otra vez compartíamos algo que me retumbaba. Esta isla, alguno otra vez estaba aquí la otra vez, otro no estaba. Que ese Tenerife necesita recibir gran gozo a través de estos hombres. Aleluya, póngalo ahí, a ver si lo quieren. Y el Señor necesitaba que hubiera gran gozo, que haya gran gozo en esta ciudad, porque era predicado el evangelio.
Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Dice, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Tenerife, ¿verdad? Esa Tenerife necesita recibir también gran gozo. Y por eso el Señor dice que nos llenó de tu espíritu, ¿sí o no? Aleluya. ¿Sí lo creen, hermano? ¿Tienen el espíritu todo? Señor Jesús. Tenerife, ¿verdad? ¿Qué más, Daniel? Tener fe. Me llamó la atención y lo sigo repitiendo, hermano. Y me viene a la mente cada momento esto. Tenerife. Pero le quitamos solamente esa ahí. Y tener fe. Yo quiero también que podamos hoy infundirnos de esa fe. De esa fe por Tenerife. De tener fe por Tenerife. De tener fe no solamente por Tenerife. Por Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por esas islas que están al frente por Gran Canaria. Por esa isla del Hierro, de La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura, España, Europa, América, África, hasta lo último de la tierra. Porque el Señor, si no lo va a esparcir, pero va a cumplir su plan y su propósito. Esta ciudad, hermano, dice que tenía gran gozo. Empezó a cumplirse lo que decía Zacarías. Se van a alegrar cuando venga en su pollino, ese que es humilde, ese que es manso. Él todavía llega a los corazones así, hermano. Cuando usted va a predicar el evangelio por ahí, ¿cómo llega? Fluye. ¿Cómo llega a predicar el evangelio? ¿Llega en un pollino? ¿O llega en un caballo salvaje tomando patadas? ¿Cómo llegamos a predicar el evangelio? Señor Jesús. El Señor llegó manso. Era aún hasta la mujer samaritana, ella había pasado por esa ciudad. Le llegó pidiéndole, ¿sabes qué? Un vasito de agua, por favor. Un vasito de agua, por favor. Qué precioso, hermano, y qué humildad de este Señor Jesús que nos enseña a nosotros. Le lavó los pies a los discípulos, como hace rato disfrutábamos. Llegó manso y humilde para capturar los corazones de cada uno. Aquí este hombre dice que hasta los brujos se convirtieron. Este hombre que era brujo, dice aquí no el 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Dice, a este oían atentos todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Cuántas personas también están engañadas en Tenerife así? Vamos por una bruja, vamos por un brujo, vamos para no sé dónde. Aquello que está allá sí sabe, ese gran poder de Dios. No, esa es la magia blanca. No, esa ponemos color, la magia blanca, la negra, la roja, la amarilla, sabiendo que todo ese tipo de cosas es completamente satánica. Diabólica, y Satanás ha tejido esa señal para embaucar, para cautivar los corazones de la persona. Este hombre era supuestamente el gran poder de Dios también. Pero yo porque estamos orando por Tenerife y vamos a ver a muchos convertidos. Hay muchos cartelones por ahí, ¿verdad? Haciendo propaganda, que si la medio, que si la no sé qué cosa. ¿Me? Pero aleluya, porque estamos orando por esas personas. Y así como ese Simón, algún día, hermano, vamos a verlo aquí entrando a muchas de esas personas. ¿Sí lo creen, hermano? Amén. Ayúdenme a creer yo también, hermano, porque yo estoy así. ¿Sí? Me dice que sí, sí. Aleluya. Una persona llegó endemoniada buscando de matar a su hijo, un niño recién nacido, a la casa. Quería pegar en las paredes. Satanás la había tomado. La otra vez se lo conté a algunos, no sé si estaban todos en ese momento. Y me mandaron a llamar, hermano. Y verdad que ¿qué yo podía hacer por una persona endemoniada? ¿Qué fuerza tenía yo? Ninguna. Solamente orar, clamar a ese Señor que tiene el poder y la fuerza. Hermano, esa mujer fue libre de una manera impresionante. Y le dije estas palabras: hija, esa persona que te colocó la brujería, porque me dijo, no, que una persona me colocó una brujería, un santero, así, asado. No te preocupes, hija. Esa persona yo la voy a conocer. Y algún día va a venir para esta casa. Y lo voy a conocer. Y voy a hablar con él y va a recibir al Señor. ¿Usted cree, pastor? Yo no sé, pero yo lo digo y lo creo. Hermano, no pasó 15 días de una persona tocarme la puerta de mi casa. Un conocido mío. Lo conocía, pero por la referencia que me había dado, me decía que estaba practicando santería y yo no lo conocía como santero. Y cuando lo saludo y lo mando a pasar, le veo por aquí un poco de collares. Y empiezo a compartir con él
¿Sabe qué venía, hermano? A pedirme que por favor orara por él, porque estaba arrepentido y quería dejar los collares. Y le había hecho un daño a una mujer de esta manera. La mujer es la misma persona que me había dicho que le habían echado un maleficio. Y después el brujo en ese momento estaba en la casa arrepintiéndose, soltando los collares, endemoniado, pero libre, gracias al Señor. Y así hoy también solté esa palabra, no solamente para mí, para estos corazones también, para poder creer todo. Entre más carbón, aleluya, más fuego, ¿verdad? Entre más tizones, más fuego. Entonces vamos a creer que Tenerife, estas personas que estaban engañados, aleluya, puedan recibir gran salvación y puedan dejar todas estas cosas. Dice que, y le estaban atentos, dice el 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, también creyó la medium, ¿verdad? También creyó la bruja de ahí de Candelaria. También creyeron esa bruja que está por allá, por Otava, esa bruja que está, creo que en un valle del infierno, le dicen, un valle que está hacia el sur. ¿Sí lo saben? ¿Ya ha escuchado alguno? El barranco del infierno, algo de eso, donde practican muchas brujerías, muchas cosas. Amén. También necesitamos pisar todas esas cosas, ¿verdad? Señor Jesús también creyó el 13. Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, en Jerusalén, en Tenerife, ¿verdad? Habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Imagínense, Simón todavía había recibido el Señor, pero todavía que no estaba bien convencido, pero sabía que había un poder superior, ¿verdad? Diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Él estaba acostumbrado a esto, a que pensaba que era por dinero, a que pensaba que la brujería o los poderes lo recibían de esa manera. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Imagínese, Señor Jesús, porque en hiel y en amargura y en prisión de maldad veo que estás. Imagínate a esta persona cuando practican estas cosas, como está el corazón. Señor Jesús, respondiendo entonces Simón dijo, rogad por vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablaron la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones, en muchas de las poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Qué precioso, hermano, esta encomienda que Dios nos ha dado. Amén. Y estas profecías que hemos visto cómo se han cumplido y cómo Dios ha hablado. Amén. Y cómo Dios quiere seguir hablando a esta ciudad de Tenerife. Que podamos mostrar las maravillas. Este año que está empezando, este nuevo año, ¿verdad? Nuevo comienzo. Amén. El Espíritu quiere darle un vino nuevo. Amén. Para poder llegar hasta esas personas y mostrarle ese maravilloso Cristo. Que dijo que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos volvernos a la fortaleza, ser prisioneros de esperanza, lo que Dios nos ha prometido, volvernos ahí, hermano, lo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. Hay una promesa de la venida del Señor, hay una promesa de un crecimiento espiritual en los corazones, pero hay también promesas que Dios quiere hacer de una manera individual con cada uno y de una manera colectiva con la iglesia, con cada uno de ustedes también. Que el Señor nos ayude en este tiempo y así ese mismo espíritu que tenía Felipe pueda ser infundido en nuestro corazón y podamos decir, como decía la profecía cuando empezó,
¿verdad? Alégrate mucho. Alégrate mucho. Vamos a volver nuevamente y con eso culminamos. Zacarías 9:1. ¿Quién lo tiene por ahí que lo lea? ¿Quién lo lee en Nazaret? La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de... 9:1, 9:9, perdón. Sí. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Amén, aleluya. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Que podamos llevar ese pollino también, aleluya, y ese Señor maravilloso, humilde, a muchos de los corazones. Que Dios le bendiga y que la paz del Señor sea con cada uno. Jesús es el Señor, hermano. Dios le guarde.